Buenas, buen viernes. Voy a esperar un poquito a que se conecten. Hoy tengo un compartir maravilloso que llevo procesando, integrando hace un buen tiempo. Más ahora lo voy a expandir con respecto a la energía femenina polarizada. Así que bueno, se viene un compartir bastante extenso, pero muy nutritivo para mi ser y espero que para los que estén ahí también. La energía femenina polarizada es un proceso de caída de conciencia y estamos haciendo una gran danza de polaridades para comenzar a integrar esta energía con el masculino, para que se pueda neutralizar de alguna manera. Cuando la energía femenina está polarizada, hay una gran apertura de su campo, se hace más amplio, se amplifica, pero no reconoce sus límites, entonces todo lo absorbe, todo lo toma, todo lo hace propio. Entonces es un gran desafío cuando esta energía está en su polaridad y está polarizada en este femenino, comenzar a integrar los límites, hasta dónde estoy yo y hasta dónde está el otro, porque es el proceso de individualidad, de individuación, de lograr entender nuestro tránsito individual para después integrar el tránsito colectivo. Ser parte del colectivo como un gran uno implica que yo me pueda reconocer en mi individualidad. Entonces, si alguien simplemente siendo y accionando, por ejemplo, lo vamos a poner en lo vincular, ¿sí? En cualquier interacción vincular, si alguien simplemente es y en mí genera un impacto de adrenalina o acción, es decir, me impulsa la acción, eso me sube la energía porque es como una llave eléctrica. La acción externa es la energía masculina accionando, y cuando yo, mi campo, toma contacto con esta energía externa, siendo hombres o mujeres, personas, seres, animales, lo que sea, cualquier acción que implique el externo, es energía en movimiento. Entonces, esta energía en movimiento es una llave eléctrica que cuando interactúa con mi campo, genera una vibración. Hace como una simbiosis, se conecta, se engrana y genera un contacto. Entonces, cuando yo estoy en contacto con otros campos, hay una transformación, se transforma ese campo. Y cuando esto genera adrenalina, en la parte que actúa como vasija, como útero que está recibiendo, al subir la vibración, debido a esta llave eléctrica externa, hay un movimiento, hay un desplazamiento, hay un impulso, un impulsar la acción, una inspiración que nos lleva a accionar. Entonces, esta llave eléctrica está funcionando como un catalizador, como un cuarzo. ¿Por qué? Porque la acción, la palabra, el movimiento, el simplemente ser de otra persona o situación o grupo de seres genera en mí un acelerador. Es como que le doy a acelerar al proceso interior. ¿Sí? Es un proceso de comenzar a darnos cuenta que cuando interactuamos con otros nos vemos transformados. Hay una transformación de la energía de ese ambiente grupal, y entonces cuando un otro funciona como catalizador, es decir, como un cuarzo que amplifica y acelera el proceso individual, tuyo, mío, de quien sea, lo agradezco porque permite la transformación de la matriz, de la vasija. Las vasijas, si no interactúan,
si no se mueven en el mundo, se mantienen siempre igual, en la comodidad, en el confort. La energía masculina es la que permite y nos lleva a accionar, a resolver, a interactuar, a crear en el mundo, a hacer arte, alquimia con todo lo que es. Cuando la energía femenina está polarizada, requiere, o más bien necesita, porque es primitivo, un electroshock de esta llave eléctrica externa para hacer un movimiento de conciencia interior, para despolarizarse, para salir de la dualidad, para volver al punto neutro, a la esencia. Funciona como un gran electroshock que impacta el campo y saca a quien sea de la comodidad. Te conecta y te pone enfrente para que te veas a ti mismo. Eso por un lado. Cuando estamos en una frecuencia elevada puede ser, por ejemplo, el amor, la paz. Hay una armonía interior, ¿sí? Pero eso solo no alcanza para moverse en el mundo. La frecuencia elevada en el exterior, las personas que ven a alguien que está vibrando en una frecuencia elevada, lo pueden percibir como ralentizado, como que hay cierta lentitud, como si las ondas cerebrales se movieran a menor onda. Hay como un desplazamiento armónico, tranquilo, armonioso, equilibrado. Hay una lentitud. Entonces, cuando esto sucede, pueden haber varios factores. No siempre va a depender de lo mismo. Por ejemplo, puede haber personas que estén en una frecuencia elevada y se siente esa vibración de armonía, de lentitud, pero también pueden haber otros factores, otras variables que tienen que ver con algo neurológico, biológico, que pueda estar influyendo en el campo de esa persona desde su interior, por sus pensamientos, sus emociones, sus experiencias, cómo su sistema nervioso procesa todo lo que sucede. Entonces hay como muchas variantes, pero lo que siempre es como latente es este aspecto de que cuando se está en una frecuencia elevada, se te puede percibir en el exterior como ralentizado, con cierta lentitud, con cierta latencia. Bien, eso por un lado. ¿Qué sucede con esto? La persona, en lo real, en lo concreto de la vida cotidiana, le puede costar subir su energía vital, distinto a su frecuencia elevada, porque la energía vital es el combustible que requerimos para movernos y accionar, tomar acción. El gran desafío que tenemos es que esta acción no sea reactiva, no sea impulsiva, sino que sea abrazada con el femenino, donde haya un proceso de integración, de gestar, de procesar la información que recibo de lo externo. Entonces, el desafío, y en el momento que estamos, es que hay que unir la energía vital con la frecuencia elevada. Es decir, nuestra energía masculina que nos permite la acción, estar en movimiento, con la energía vital para que esto se integre en nuestro corazón. Y cuando hacemos este proceso de integrar lo femenino y lo masculino, se genera una danza. Hay una danza entre los polos, hasta llegar a esta integración en las diferentes variables y experiencias de nuestra vida cotidiana. Cuando se acelera el curso natural de los procesos de forma abrupta o dañina, por ejemplo, voy a
empezar a extender un poco más con respecto a lo que tiene que ver con las drogas. Voy a empezar hablando de las drogas en sí y después voy a ampliar esta noción para verlo desde una perspectiva más amplia, ¿sí? Cuando el curso natural del movimiento interno se acelera de forma abrupta, ¿sí?, o dañina, por ejemplo, con el uso de drogas, el alcohol y el éxtasis. Voy a empezar por ahí. Cuando se utilizan este tipo de sustancias, hay una desinhibición. Es decir, todo lo velado, todo lo que solemos tapar, se pone sobre la mesa. No se puede mantener reprimido, porque el alcohol y el éxtasis lo que hace es desinhibir esto que solemos reprimir. ¿Por qué? Porque hay un impacto directo en el hemisferio frontal de nuestro cerebro, el que regula la acción, la gestión de lo que se dirá. Hay una desinhibición, se desinhibe todo esto y por lo tanto queda a la vista, queda visible. Se pone en off, como si fuera en apagado, el hemisferio frontal que regula todo esto. Y entonces lo que sucede es que se suelen tomar acciones rápidas e impulsivas. En cambio, por ejemplo, con la marihuana, lo que se tiende es a ralentizar la persona. Se genera la sensación de estar tranquilo, de estar chill, como se dice hoy en día. Esa sensación, la realidad es que no es algo intrínseco, no es algo que nutriste, que cultivaste en ti mismo. Es algo que estás utilizando algo externo para que se active y lo puedas reconocer cómo se siente tal estado dentro de mí. Pero no lo desarrollaste. No te permitiste llegar a ese punto evolutivo dentro de ti. Estás acelerando tu proceso y a la vez, al acelerar tu proceso de estar en calma, no te estás permitiendo atravesar determinada polaridad para reconocer el aprendizaje que hay dentro de ti, que esa experiencia te viene a brindar. Entonces, cuando hay algo intrínseco, es algo que desarrollaste, que cultivaste, que sembraste en ti y que ya está integrado, por lo tanto te puede salir naturalmente, no necesitas algo externo que te brinde esa sensación. Bien, cuando logramos desarrollar dentro de nosotros determinadas actitudes, determinados atributos, determinadas situaciones, valores que nacen de nosotros, es un proceso que se va integrando gradualmente y cuando las sustancias son colocadas en nuestro campo y las ingerimos y están dentro de nosotros, lo que generan es un colapso del sistema nervioso, ¿sí? Es como tomar el camino rápido sin ser amorosos con nuestro proceso. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero eso va a tener un impacto. Y ese impacto después te va a llevar a que quizás el proceso sea más doloroso de lo que iba a ser por apurarte, por intentar apurarte. Y es perfecto, porque gracias a esa experiencia después vas a tener la maestría de poder compartir con los demás cómo lograste gestionar ese electroshock de energía y para que otros también puedan tomarlo como una forma de gestionar su propio proceso. Bueno, eso por un lado. Cuando utilizamos cualquier cosa externa, yo empecé hablando de las drogas, pero tiene que ver con muchas cosas más. Puede ser la comida también, las personas, las agrupaciones, como el sentido de pertenencia a los lugares, y todas estas cuestiones que utilizamos para ir supliendo, es como una suplementación. A mí me llegaba como esto. Es como suplementar un vacío o amplificar el propio vacío interior a través de lo que utilizo externamente, de lo que me proveo externamente. Entonces, para reconocer lo que se siente, por ejemplo, estar conectada, lo que se siente estar tranquila, lo que se siente estar en acción, el otro polo, la acción, el movimiento, el masculino,
se utiliza un suplemento. Está bien, es parte del camino. Yo puedo utilizar una frutilla para sentir placer, disfrute, degustarla y decir qué rico sabe esto, para después de darme cuenta que el verdadero disfrute era estar en presencia. Yo me puedo nutrir, autocuidarme y darme amor, pero ¿en qué medida? ¿Con qué prudencia me estoy entregando lo que sea que me esté entregando? Porque la prudencia es ese atributo, ese valor interno, innato, que se va cultivando y se va activando a medida que nos empezamos a reconocer, a medida que nos empezamos a amigar con nosotros mismos. Entonces, cuando yo utilizo algo externo, me genera una expectativa de cómo me debería sentir. Porque, por ejemplo, si consumo éxtasis, y el éxtasis genera un impacto grande en mi sistema nervioso, por lo tanto yo estoy acelerada, porque el sistema nervioso empieza a tope ahí a funcionar. ¿Qué sucede? Cuando yo vuelvo a conectar con el disfrute, lo que se siente es sentir placer de estar en mi cuerpo, voy a tener una expectativa agregada de cómo se debería sentir. El asunto es que cómo debería sentirse lo voy a saber con el tiempo, cuando me conecte cada vez más con mi sentir. Cómo se siente para mí y vaya pudiendo quitar la expectativa de cómo debería sentirse estar tranquilo, estar en disfrute o estar en acción, lo que sea. Este suplemento es como que anula el sentir auténtico, el sentir verdadero, el sentir real, el sentir más humano que pueda haber. Esto de poder pasar por el barro, pasar por la lluvia, pasar por el sol, ahora justo está lloviendo aquí, pasar por el sol, por lo que sea, por distintas circunstancias, distintos paisajes, y verme en todo eso y poderme amigar con la danza de la vida, la danza de la polaridad, la sombra y la luz. Todo está disponible, todo existe, pero ¿qué hago yo con eso? ¿Quién soy yo en todo eso? Entonces voy a ampliar un poco más. La adicción es la suplementación de una necesidad autogenerada por una desregulación interior. Entonces, está haciendo un movimiento polar para buscar el equilibrio, para buscar el punto neutro. Mi propuesta hoy es que probemos generar esa danza de polaridades desde la conciencia, siendo observadores de todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Es decir, si voy a comer algo rico, no le atribuyo a la comida el disfrute, sino que desgusto, saboreo, siento esta experiencia de ser, disfruto estar conmigo y el regalo de saborear esta fruta, hacer que esta experiencia simple sea maravillosa. ¿Qué lo hace maravillosa? Tú. ¿Qué lo hace maravillosa? Yo misma. La presencia en el aquí y ahora. Que exista la hace maravillosa. Porque la lluvia es, el sol es. Pero ¿qué lo hace maravilloso? Que yo exista y pueda apreciar con todos mis sentidos lo que está sucediendo. Si no existo, el sol es, mas que yo exista me permite que sea disfrutable para mí. Lo pueda vivir, lo pueda experimentar. Disfruto estar al sol. Vamos con este principio. ¿Dónde está colocado el disfrute?
en el estar, en la presencia, y volver la mirada y el valor puesto en mí. El valor está en mí, que soy la evidencia de esta experiencia. Mi estar presente hace que esta experiencia sea valuable, porque soy evidencia de esta experiencia, porque puedo registrarla, porque puedo apreciarla, porque luego puedo compartirla. El sol, la comida, es la añadidura, es un condimento de mi estar en presencia. El sol está disponible para que conecte con mi sol interior, y haga de este momento un estado artístico, poético. ¿Sí? La plena presencia, la atención plena en cada instante que estoy viviendo, mirar mis manos, escuchar mi voz, apreciar un paisaje. Todo esto lo puedo hacer porque están mis sentidos disponibles para poder registrar y sentir esta experiencia humana. Ahora, vamos a las personas, a los vínculos. Cuando hay resonancia, hay encuentro, hay mutualidad. Si no, hay disonancia, desencuentro. Yo puedo conectar y el otro no. No hay encuentro. Posible, al menos aquí ahora. No estamos sonando. Nuestro sonido no está sonando, no estamos vibrando en la misma banda de frecuencia. Como no hay posibilidad de encuentro en este presente, me doy cuenta ahora si ante el sonar del otro, ¿qué me pasa a mí con este sonar del otro? Cuando el otro es, ¿qué siento yo? ¿Cómo me encuentro yo? ¿En qué lugar estoy yo ante el sonar del otro? Vuelvo a mí con lo que me transmite, con lo que irradia su ser, y lo utilizo como combustible. Lo convierto en arte. Soy alquimista de la materia y estoy danzando en la polaridad. Ahora vamos como a lo que más nos impacta, ¿sí?, del asunto. Cuando yo utilizo algo externo para generar regulación de mi sistema nervioso, estoy en realidad en una adicción, que es lo que decía antes. ¿Pero qué es la adicción? O el vicio, viciarse. Es una visión sesgada de lo que realmente es, de lo que realmente está existiendo en este momento. Es como tener un vidrio empañado, ¿sí? Un vidrio empañado enfrente de mí que yo estoy utilizando como reflejo. Y este vidrio se vuelve poco nítido. Entonces no puedo ver más allá de este vidrio empañado, porque me estoy viciando, estoy fijando tanto mi atención en algo que ya no puedo verlo claro, ya no lo puedo ver como es, no lo puedo presenciar y no lo puedo apreciar por lo que es. ¿Sí? Siempre que intente refractar en un otro, me voy a enceguecer, no voy a poder ver nunca claro. La expansión de la adicción es la dicción. Hablar, decir, comunicar, y que el otro vea qué hace con eso. ¿Sí? Crear, expresar con arte, mirar adentro. Cuando yo me dualizo, me veo como fragmentada, mi maestro interior, que es un rol, lo puedo ver como por un lado, mi humanidad por otra, y ahí vamos
en distintos roles, como de una manera perdiéndonos en el personaje, en los distintos roles que podemos desempeñar. Entonces, si yo veo mi espiritualidad por un lado, mi humanidad por el otro, mi guía interna por otro, como me fragmento, me veo en varias partes, me veo en los distintos roles, yo fragmento cada vez más mi conciencia. No puedo ver unidad. Si yo veo a mi maestro interno por un lado, si yo veo mi humanidad por el otro, si yo no me unifico en mí misma, no puedo ver unidad fuera. Es un proceso de comenzar a integrar los fragmentos de nuestro ser y comenzar a vernos como un todo, en presencia, en aquí ahora. Si yo fragmento mi conciencia, genero laberintos mentales. Esto es uno de los peligros, por ejemplo, de utilizar drogas sintéticas o medicina sagrada. Incluso también despertares repentinos. Porque la conciencia se gestiona a través del sistema nervioso. Y si yo genero grandes impactos electroshock de energía en mi sistema nervioso y no lo puedo gestionar, no soy amigable con el cuerpo, me fragmento, me vuelvo un lío. Las personas pueden fragmentar más su conciencia o caer en delirios, creerse que son un rol, un arquetipo, y quedarse ahí por un largo tiempo, y se enredan en su propia telaraña, en sus propias redes, el laberinto que han creado y en el cual enredan a otros seres. Es porque están perdidos en el personaje. En la socialización se puede ver más simple. ¿Cuántas personas en la vida están viviendo la vida, por ejemplo, de sus abuelos, sus padres, y siguen ahí repitiendo los patrones de forma interminable del linaje y demás? Ahora, en la espiritualidad, esto muchas veces se vuelve más difuso, porque incluye grandes masas de sujetos sujetados en el campo mental a determinadas estructuras, nociones y conceptos que forjan su realidad a través de esa estructura. Es como una cajita. Entonces el campo mental se está irradiando determinadas formas, estructuras, y validando esas estructuras para suplir, para pertenecer. Es una adicción. Se suele mezclar con la propia subjetividad, porque si yo tomo la irradiación de otro y la hago mía, me pierdo de mi propia subjetividad, de mi propio disfrute del aquí y ahora. Me pierdo en la estructura. Un otro solo puede tener poder si hay muchas personas que se lo entregan. Es la conciencia reptiliana, draconiana caída, donde hay un femenino polarizado, hay un masculino polarizado que lo sustenta y sostiene en esa realidad. Realidad que las mismas matrices, úteros, han criado y creado. Utilizan las leyes del universo para engrandecerse a sí mismos, jugando con la vulnerabilidad del otro. Pasa con los políticos y pasa con la espiritualidad también. El desafío como colectivo hoy en día es ser cada vez más impecables con nosotros mismos para utilizar el impacto sobre los demás con responsabilidad,
¿La responsabilidad qué es? Es la capacidad de responder, y no de cualquier forma, sino con un sistema nervioso equilibrado, no siendo reactivos, pudiendo gestionar dentro nuestro lo que luego irradiamos hacia el afuera. Porque recuerdo que si yo me hago cargo de mi parte del todo, estoy generando impacto en el colectivo también. Cuando las irradiaciones de otro me activan, volver a mí mismo, no perderse en el otro, en su matriz. Yo vuelvo a mí y digo, yo lo veo así, ¿cómo lo veo yo? No para debatir, no para negar, no para confrontar, sino para validar mi voz interior, tu voz interior. Vuelvo a mi visión, a mi corazón, y dejo que la experiencia pase por el filtro del corazón. Si lo que los demás irradian impacta en mí, lo paso por el filtro del corazón para ver cómo se siente esta realidad para mí. ¿Es armónica con mi ser? ¿Está en equilibrio con mi ser? ¿O lo estoy impactando? Me estoy olvidando de mí y me estoy polarizando en el femenino. Bien. Mi maestro interior soy yo misma, en mayor profundidad. Tu maestro interior eres tú mismo en mayor profundidad. No estás separado de ti, no estás fragmentado de ti. Te incluye a ti y está en ti, es parte de ti. No proyecto. Y en este no proyectar, en vez de atribuirle al otro el valor o la desvalorización, llevo a mí esa energía, agradezco y nutro, neutralizo lo recibido, en amor hacia mí. Esto que les comentaba hoy de la polarización del femenino es la caída de conciencia lemuriana, los vestigios, un femenino que se pierde en el otro, no reconoce sus límites, un femenino que no abraza a su masculino, que no abraza este masculino interno que vive en sí, y como no lo abraza, lo sigue utilizando para aumentar la conciencia de separación. O le entrega su soberanía, su capacidad de responder para sí. Cuando en mi día a día lo pongo en práctica, lo que el otro irradia, lo utilizo como una llave eléctrica, un activador, para volver a mí, para pasar por el filtro del corazón, para sentirlo. Estoy en el proceso, en ese instante, de autoescucha. Me siento, me veo a mí a través de lo que capto del otro. Me veo a mí misma, en base a lo que puedo captar de lo que el otro irradia. En base a eso puedo moverme en el mundo, en armonía y en equilibrio conmigo, con mi ser interior, sin fragmentarme. Todo está en mí. No es que mi conciencia va por un lado, mi mente por el otro, mi cuerpo por el otro. Esta dualidad que Descartes traía como pienso, luego existo. No. Somos todo, el existo, el pienso, el siento, todo aconteciendo aquí ahora. Somos el complemento total de esta existencia que está completa dentro de nosotros mismos, en esta pieza única que somos. Ahora, volviendo a lo que traía al principio con respecto a las drogas, el éxtasis abre laberintos mentales sintéticos, es decir,
activa un panorama de distorsión, matricial, de forma abrupta. Es decir, cualquier cosa que yo haga interactuar con mi campo, ya sea una droga sintética o lo que sea, que genere un cortocircuito en mi campo, no estoy siendo compasivo con mi proceso. O por ejemplo, medicina sagrada, estoy acelerando mi proceso, estoy siendo violento con mi proceso. Porque no estoy permitiendo que suceda de forma natural, de forma armoniosa, que yo lo pueda procesar, sino que me quiero acelerar. Es como el ansío espiritual a lo que está disponible para mí y para todos. Entonces, cuando genero el suplemento externo de algo que no he nutrido en mí, que no he cultivado en mí, que no he desarrollado en mi proceso humano natural, desarrollo de la vida, niñez, adolescencia, adultez, vejez, este proceso de latencia de la materia, eso es una frecuencia de cómo funciona la 3D, de cómo funciona la materia. Funciona con latencia y porque tiene una razón, por eso estamos aquí. Hay un proceso. Se requiere el proceso para integrar lo que sucede, para que el cuerpo se pueda acoplar a la conciencia, al todo que somos. No es porque sí. Cuando, por ejemplo, se consume éxtasis, esta droga, puede generar más vacíos interiores o intensificar y amplificar este vacío que existe interiormente, claramente, en primer lugar. Y esto puede llenarse de energía condensada, y lo cual alimenta compulsiones, tristeza, ira, enojo, angustia o pensamientos recurrentes. Las ondas cerebrales se aceleran, la adrenalina generada impacta en nuestra psique y la fragmenta. Nuestra psique, en esa fragmentación, fragmenta más nuestra experiencia humana. No podemos apreciar realmente el presente, como decía hoy, aquí está lloviendo. Hoy llueve, mañana hay sol, o lo que sea. Sucede cualquier circunstancia. ¿Y quién soy yo en ese proceso? ¿Me estoy habitando? ¿Estoy presente en mí? Bien. Las adicciones pueden ser a diferentes cosas. Personas, comida, ideologías, fármacos, medicina sagrada, ídolos, etc. Hay muchas adicciones y tiene que ver con que para que exista un femenino polarizado, tiene que haber un masculino polarizado que lo sustente. Es decir, están en esta danza, polarización del femenino, polarización del masculino. Cuando existe un femenino polarizado, hay un masculino polarizado que lo sustenta. Se retroalimentan. ¿Sí? Y cuando utilizo algo externo, me está haciendo el mismo reflejo. Es un masculino que se refleja como una sustancia, un objeto, una situación que yo creé con mi mente para encontrar de vuelta el equilibrio. Cualquier influencia externa en la cual yo proyecte mi grandeza o mi pequeñez tiene soberanía sobre mi vida. La impacta. Se mezcla con tu universo interior, con mi universo interior. Son distractores, son distracciones de la mente humana que nos ofuscan e impiden anclar lo que yo soy.
en presencia plena. Es decir, que nos perdemos en este enredo de la mente, en la matriz que nosotros mismos hemos creado por no tomar nuestra soberanía, por no tomar nuestro lugar en el mundo. Es decir, que todo enredo exterior que se presente es un enredo interior y que como colectivo lo estamos alimentando. No hay orden interno, entonces, si yo intento, como si fuera un Tetris, ¿sí?, donde hay varias piezas, si yo intento encajar una pieza donde no va, no hay orden interior, no va fin de la naturalidad de ese proceso. Es súper importante y hoy traigo todo esto porque siento que es un momento maravilloso para que podamos observar cómo hemos utilizado por tanto tiempo suplementos, ya sea comida, personas, ideologías, lo que sea a lo que nos aferramos, nos fijamos, para no mirar hacia adentro y habitar lo que sentimos en cada instante. Es un regalo y una gran oportunidad comenzar a ser consciente de todo lo que sucede, ya sea estar frente al sol, como estar frente a la lluvia, como estar frente a un masculino que me activa el movimiento. Porque todo eso está disponible ahí afuera para que yo pueda volver a mí, para que me vuelva a sentir, para que me vuelva a habitar y pueda escuchar realmente lo que mi ser me está pidiendo. Es la oportunidad de que lo pude ver afuera para volver adentro y decir: ¿cómo nutro mi ser? ¿Qué elijo escuchar? ¿A quién estoy delegando mi poder? ¿Me dejo ayudar? ¿No me dejo ayudar? ¿Estoy en mí, pero me permito compartir con quienes expanden mi corazón? ¿O simplemente los alejo? Todas estas preguntas, comenzar realmente a escucharnos y elegirnos cada día en cómo deseo, desde lo más profundo de mi ser, unificando el corazón y el sacro en mi interior, el disfrute de la experiencia presente y el corazón que está abierto y recibe con amor la irradiación de quien sea que esté frente a mí. Y yo elijo qué de todo eso tomo y qué entiendo que no es parte de mi proceso actual, pero pasé o en algún momento pasaré por ahí. Es la humildad de la experiencia. Así que, maravilloso, hermoso. Y espero que hoy sea un día grandioso para todos ustedes. Los abrazo con el corazón. Y dejo este video para que lo puedan escuchar completo. ¡Mua!